Hola, yo soy Kiara Guadalupe Canche Zulu, soy del primero C y en este video les voy a hablar un poco sobre lo visto en las clases de anatomía, los cuales vimos básicamente la estructura de lo que es el cráneo, en el esqueleto facial y de algunos miembros inferiores y superiores. Como primer tema vamos a ver el neurocráneo, o como su otro nombre, que es muy conocido también, se le conoce como bóveda craneal. Antes de esto hay que entender la estructura de los huesos. Tenemos que saber que los huesos están conformados por calcio. Nuestro cuerpo genera calcio automáticamente porque necesita de ese calcio para fortalecer o formar nuevos huesos. Para esta función necesita de tres elementos principales: los osteocitos, osteoblasto y osteoclast. Los osteocitos son los encargados de juntar el calcio y con eso hacer el tejido óseo. Pero para que los osteocitos puedan funcionar, reciben las órdenes de los osteoblastos, los cuales son los que identifican y desde la primera vez que dicen que el cuerpo no está generando el suficiente calcio, entonces ellos mandan la señal a los osteocitos para que empiecen a generar el tejido óseo. También le manda la señal al otro elemento que se le llama osteoblasto, que es el encargado de romper el hueso o desgastarlo, para que el calcio que vaya desgastándose, los osteocitos formen tejido óseo, pero estos huesos ya serán más compactos, más fuertes y más resistentes. A continuación vamos a ya entrar al tema como primer punto, que es el neurocráneo, la bóveda craneal, como ya les había mencionado antes. Este consiste en 8 huesos que vamos a ir hablando brevemente de lo más importante de esos huesos. Antes hay que entender que el hueso está conformado por 3 capas: una capa externa, una capa interna y una capa intermedia. Pero esa capa intermedia se le conoce como el capa esponjoso. La capa externa es la parte más dura del hueso. Aquí les voy a mostrar una imagen. Y la capa interna es la que digamos que al cortar un hueso se ve a lo interior del hueso. Pero la parte esponjosa es esta parte que tiene como es rugoso, porque se parece como una esponja, por eso se le llama o se le denomina en capa esponjosa. Ya mencionado esto, vamos a empezar con el primer hueso, que es el hueso frontal. El hueso frontal es básicamente lo de la frente, antes de llegar a los parietales que se encuentran como de esta altura. El hueso frontal es un hueso plano, aunque está curviado. Esto tiene nombres también. Por ejemplo, lo que está dentro de la curva se le llama cóncava y lo que está afuera de la curva se le llama convexo. Básicamente es el primer hueso, es el único hueso que tenemos frontal y es lo que, digamos, la parte anterior para cubrir el cerebro. Le voy a mostrar también cómo se ve el hueso frontal en la parte anterior, en la parte superior y en la parte inferior. Después vamos a hablar sobre el hueso parietal, que son 2 pares, son huesos parietales, son 2 que son los que se encuentran de este lado. Estos huesos parietales básicamente consisten en lo mismo. Tienen también la misma estructura de un hueso, y con la excepción de que son 2 huesos parietales, que es la parte ya del techo, digamos, del cráneo. Es como la parte superior del cráneo. Como tercer hueso tenemos el hueso occipital, que es el que se encuentra en la parte de abajo del cráneo. Ese hueso occipital es muy caracterizado por tener un agujero o un orificio, el cual mide aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Sin embargo, aunque parezca un poco pequeño, en ese agujero, en ese orificio,
da paso a la continuidad del tallo cerebral y paso a muchas arterias y venas que logran también y permiten hacer el funcionamiento de nuestro sistema. En uno de esos nervios que atraviesa el agujero, que sobre todo el agujero se le denomina como foramen magno, es este que va a aparecer aquí. Ese agujero o ese orificio le da paso a un nervio que es importante, que se le denomina nervio accesorio. Es el que permite el elevar los hombros, el mover los hombros. Ese nervio es el que permite esa función. Después está la que también da paso a las arterias vertebrales y a venas que también ayudan a nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Antes de eso también hay que recalcar que existen las meninges. ¿Qué son las meninges? Bueno, las meninges son aquellas capas que cubren al cerebro de algún daño o de alguna anomalía. Son 3 capas. La más interna se le denomina la pía madre. En capa intermedia se le denomina aracnoide o aracnoides. Digamos que aracnoides es porque tiene una forma de telaraña y tiene un líquido que amortigua el cerebro. Y la capa más dura, que es la encargada de proteger al cerebro de cualquier golpe o de cualquier anomalía, es la capa dura madre. Después de haber mencionado esto, hay que entender bien el concepto de lo que el cerebro, digamos, lo cubre o lo conforma. Después vamos a hablar sobre los huesos temporales. También son 2, que son los que se encuentran, digamos, en lo alrededor de los oídos. Estos son muy importantes porque tienen 2 conductos, los cuales esos 2 conductos tienen una función principal. Para empezar, existe el conducto externo auditivo. Este conducto externo auditivo va a permitir el paso a 2 nervios. El nervio auditivo, que es por obvias razones o por su nombre, como su nombre lo indica, es el que nos permite la audición, y el nervio facial. Después existe el conducto interno auditivo. En ese conducto interno auditivo solamente va a pasar el nervio auditivo. En este conducto interno pasa el nervio auditivo también, pero el nervio facial solamente va a salir, o sea, va a entrar y va a salir por el mismo nervio, el conducto externo auditivo. Recapitulando todo esto, en el conducto externo auditivo entran 2, el nervio facial y el nervio auditivo, pero el nervio facial va a salir en el mismo conducto. Ahora, el nervio auditivo va a entrar por el externo, pero va a pasar por el interno también. Después, también hay que entender un poco de la anatomía de la oreja. Sabemos que está conformado por 3 huesos: el hueso estribo, el hueso yunque y el hueso martillo. Sabemos que el hueso estribo es el más pequeñito de todos. Y como último punto para mencionar en este hueso, sabemos que en la parte de atrás de nuestro oído tenemos la apófisis mastoide, que aquí le vamos a mostrar la imagen. La apófisis mastoide le da, digamos, es el que forma al esternocleidomastoideo. Bueno, es el que le da origen a este músculo. Y para dividir por qué se llama esternocleidomastoideo, es porque principalmente se une con 2, el esternón y la clavícula. Por eso es el esterno, y cleo es por la clavícula, y el mastoideo es porque es el que le da la entrada, el apófisis mastoide. El otro hueso a mencionar es el hueso esfenoides, que tiene una forma particular, que es el que vamos a mostrar. Este hueso se conforma por 3 partes, pero cada parte tiene a su pareja. Se conforma por las 2 alas mayores, que son estas, las alas menores, que son las que están como arribita o en la parte anterior de las alas mayores, y por 2 apófisis pterigoideas.
En este hueso también se encuentra la silla turca, que se le denomina así por su forma, y se encuentra una parte importante que le da para los nervios craneales, que son el 3, el 4 y el 6. Y esta pieza importante es la fisura orbitaria superior, que es el que le da la entrada a estos nervios, que ayuda al globo ocular. También las dos apófisis pterigoideas son la medial y la lateral, que son las que permiten la multuración para poder procesar la comida. Cabe mencionar que en la parte de la fisura orbitaria superior le da entrada al nervio oftálmico, que es el que, digamos, le da el sentido a la vista y tiene otras funciones que más adelante vamos a hablar sobre ello. Y por último vamos a hablar sobre el hueso etmoides. Este hueso también tiene una forma peculiar, que está conformado por una pared lateral y perpendicular, y sobre todo por dos laberintos, que así se les denomina. Este es el que le da las paredes y el techo de la cavidad nasal. Digamos que el hueso tiene como que varios agujeros o orificios, los cuales entre uno de esos entra el nervio olfatorio, que es el que permite el sentido del olfato y otras funciones. Pero básicamente el hueso etmoides se relaciona con la cavidad nasal, con el tabique y todo lo que tenga que está relacionado con la nariz. Esto sería todo por el tema del neurocráneo. Ya mencionamos los 8 huesos y mencionamos información breve de cada uno de esos. Después vamos a pasar con el esqueleto facial o el viscerocráneo. Para iniciar, sabemos que el globo ocular tiene un techo, una pared lateral, una pared lateral superior y un piso. El techo lo conforma el hueso frontal, que es el que ya les había mencionado. La pared lateral lo conforma lo que es el hueso cigomático. La pared lateral superior lo conforma lo que es el etmoides. Y la pared lateral anterior lo conforma lo que es el lagrimal. Y por último, el piso lo conforma el maxilar y el palatino. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Para iniciar vamos a hablar sobre los huesos cigomáticos, que son 2. Estos son aquellos que empiezan con el esqueleto facial y se les conoce también como huesos de la mejilla o de pómulos, que básicamente son los que están aquí. Es la estructura importante para la formación de mejillas. Después está el hueso lagrimal, que también son 2. Y en este hueso lagrimal está el conducto lagrimal, que es el que permite las lágrimas, pero también es el que desecha las lágrimas a través de la nariz, que cae como forma de agua. Es lo que el exceso de lágrimas, porque todos los días nosotros generamos lágrimas. Entonces el conducto lagrimal es el que nos permite, digamos, llorar, pero también es el que desecha las lágrimas que tenemos en exceso. Después está el hueso palatino, que también son 2, y el hueso maxilar, que también son 2. El hueso maxilar está compuesto por varias partes, que le voy a poner una imagen aquí. Está compuesto por la apófisis alveolar, está compuesto por el palatino, por una porción palatina del maxilar y por una lámina perpendicular y una lámina horizontal, que es la estructura del hueso palatino del maxilar. Eso es, digamos que la porción palatina del maxilar está compuesto por una parte perpendicular y una parte horizontal. Y en medio está el vómer, que es el hueso que divide, digamos, estos dos orificios de nuestra nariz. Por eso tenemos 2 orificios. Si tuviéramos nada más la parte perpendicular y la parte horizontal, y no tendríamos el vómer, no tendríamos estos 2 orificios que nos permitirían respirar.
Entonces es aquí donde entra el vómer, que es como, digamos, una tipo hoja que divide nuestra, digamos, cavidad nasal, nuestra nariz. Después está el seno maxilar, que es el que calienta la mucosa. El seno maxilar se encarga de calentar la mucosa y de mantenerla en la temperatura adecuada según el espacio climático en donde estemos. Están los cornetes nasales inferiores, que son 2, y básicamente digamos que son 6, o sea, son 2 inferiores, 2 mediales y 2 exteriores o 2 superiores. Después está el hueso nasal, que también son 2, y en esta se articula con el frontal y con los maxilares. Por último está la mandíbula, que tiene también una estructura básicamente parecida al de la nariz por la forma de los lados. Aquí muestro una imagen. La mandíbula se la abreva ATM, que significa articulación temporomandibular, y esta se conforma por una parte digamos curviada, que es la parte de nuestra barbilla. Está el ángulo de la mandíbula, que es esta. Está también la rama de la mandíbula, que es básicamente esto. Y también están los cóndilos, que son las partes que están al principio de nuestra mandíbula. Tiene una apófisis alveolar y también tiene el mentón. La apófisis alveolar es básicamente nuestros dientes, así se le conoce en términos médicos. Y tiene también una apófisis coronoide. Esta es la estructura digamos, de nuestra mandíbula, y esto sería todo sobre los huesos del esqueleto facial. Como otro nombre se le conoce, el viscerocráneo. Vamos a hablar ahorita sobre la división del cráneo de un modo transversal. Para empezar, sabemos que tenemos nervios, y tenemos los cuales son 2 tipos: los sensitivos y los motrices, o como otro nombre, sensibilidad y el motriz. Básicamente los nervios que son sensitivos o de sensibilidad son los que nos permiten sentir ya sea algún dolor o algún efecto que en nuestros nervios nos permiten sentir a través de sus funciones. Ahora, los nervios motoras son los que nos permiten el movimiento de nuestro cuerpo a través de sus funciones que cada uno de esos nervios tiene y realiza. Como primer punto tenemos el foramen magno, que es el que habíamos mencionado antes en el hueso occipital. En este foramen magno atraviesan varios nervios, como ya les había comentado. También atraviesa el tallo cerebral, entre otras cosas. Pero como primer punto vamos a mencionar que atraviesa el nervio accesorio, el nervio espinal, que es el nervio craneal número 2. Y como ya les había mencionado, este nos permite mover el trapecio o los hombros, tanto para arriba y tanto como para abajo, o sea, elevarlos y descenderlos, básicamente. Después también le da paso a arterias espinales anteriores y arterias espinales superiores y arterias vertebrales. Básicamente el foramen magno es la entrada de varios de estos que acaba de mencionar, que nos dan algún beneficio para alguna función que tienen que realizar para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera adecuada. Como segundo punto tenemos al conducto de nervio hipogloso. Como su nombre le indica, le da el paso y la continuidad al nervio craneal número 12, que es el nervio hipogloso, que básicamente es 100% motora, ya que es el que se encarga de mover la lengua. Es su única función de este nervio.
Después está el foramen yugular, que se encuentra entre el occipital y el frontal. El foramen yugular lleva este nombre porque le da paso a la vena interna yugular, que esta vena se encarga de transportar o de llevar toda la sangre sin oxígeno a todo el sistema nervioso central. Ya que hay algunas venas que transportan sangre sin oxígeno, también existen otras venas que transportan sangre con oxígeno. Después, el foramen yugular también le da paso al nervio craneal número 9, que se denomina glosofaringio. Este tiene dos partes, la sensibilidad y la motora. La sensibilidad es porque le da el 50% del gusto, porque se puede sentir. El otro 50% lo tiene el otro nervio, que vamos a ver más adelante. Y también le permite básicamente de mover el músculo de la laringe. Por eso es 50%, o sea, tiene las dos partes, que es sensibilidad y motora. 50% del gusto y permite mover el músculo de la faringe. Después está el nervio craneal número 10, que es el nervio vago. Este tiene varias funciones, que abarca varias partes. Por ejemplo, abarca la faringe, la laringe, el diafragma, pulmones, la lengua. Le da este movimiento, este nervio vago. O sea, digamos que su nombre es algo bastante contradictorio porque realiza muchas cosas. O sea, es el que básicamente se encarga de tragar, de deglutir, de mover la lengua, de la laringe, de la faringe, de la diafragma y de todas esas cosas que ya mencioné. Y por último está el nervio craneal número 11, que se le conoce como el nervio accesorio, que es el que ya habíamos conocido, que es el que le da el movimiento a los hombros para descender y elevar. Como siguiente punto tenemos el conducto interno auditivo, o como su otro nombre indica, la porción petrosa del temporal. Básicamente le da entrada a dos nervios, el nervio craneal número 7, que es el que permite mover la cara, únicamente la cara, pero también es el otro 50% del gusto, por lo tanto tiene dos funciones, la sensitiva y la motora. La sensitiva por el 50% del gusto y la motora porque nos permite mover únicamente la cara. Otro nervio es el nervio craneal número 8, que es el nervio en que nos ayuda a mantener en equilibrio nuestro cuerpo junto con el cerebelo. Este nervio es el nervio auditivo. Entonces, básicamente es el que se encarga de mantenernos en equilibrio junto con el cerebelo. A continuación también vamos a hablarles sobre el conducto carotideo. Este conducto básicamente le da entrada a la arteria carótida interna. Esta se encarga de llevar la sangre oxigenada a todo el sistema nervioso central. Por el contrario de la que llevaba sangre sin oxígeno, esta sí lleva sangre con oxígeno a todo nuestro sistema nervioso central. Después está la silla turca, que si ya recuerdan la he mencionado en el hueso esfenoides, que contiene una silla turca. Esta silla turca básicamente es esta de la imagen. Esta es donde se sienta la glándula hipófisis, por lo tanto por eso se le denomina silla turca. Como otro punto está el ala mayor del esfenoides, o como su otro nombre lo indica, el foramen espinoso. Este le da entrada a tres estructuras relacionadas a las meninges. Le da entrada a la arteria meninge de media, que es el que lleva la sangre a las meninges, que las meninges ya había mencionado que son las capas que cubren al cerebro. Después está la vena meninge media, que esta es la que drena la sangre a las meninges. Y por último está el nervio meningeo, que básicamente es el que siente. Después vamos a mencionar el foramen oval. Este tiene algo de complejidad por los nervios craneales que están involucrados. A continuación les voy a explicar cada uno de esos.
Bueno, básicamente este foramen oval le da entrada al nervio trigémino, que es el nervio craneal número 5. Como sabemos, este nervio tiene una subdivisión que incluye a tres otros nervios: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Básicamente, el nervio oftálmico es el que se encarga de la dilatación y la contracción para poder enfocar a un espacio, a un objeto. Entonces es el que se encarga de eso. El nervio maxilar y el nervio mandibular le dan la sensibilidad a la cara. Entonces básicamente el foramen oval le da paso a estos nervios, pero que se engloban al nervio trigémino del nervio craneal número 5. Después también está el nervio craneal mandibular, que ya les había mencionado, pero aparte de dar la sensibilidad a la cara, le da también la sensibilidad a la mandíbula, como su nombre lo indica. Y este foramen oval se encuentra en la ala mayor también. Después está el foramen redondo, que también le da entrada al trigémino, que es el nervio craneal V2, o sea, se le denomina V en 2 porque es el que le da el maxilar, es el número 2 del trigémino de los otros tres nervios. Entonces el maxilar es el número 2. Entonces en este foramen redondo le da paso al nervio trigémino, pero exclusivamente al nervio maxilar, que es el que da la sensibilidad a los dientes. Después está la fisura orbitaria superior, que esa es la que ya habíamos mencionado, que se encuentra en el hueso esfenoides, que es la que tiene alas mayores, alas menores, dos apófisis pterigoideas. En esta se encuentra la fisura orbitaria superior y le da entrada a básicamente a todos los nervios que se relacionan al globo ocular o a la vista. Entre esos están el nervio craneal número 3, que es el oculomotor. Está el nervio craneal número 4, que es el patético o el troclear. Está el nervio craneal número 6, que es el abducens. Y está el nervio craneal del trigémino número 1, o sea, V1, que es el nervio oftálmico. Y por último están los forámenes de la lámina cribosa, que ya habíamos mencionado también que se encuentra en el hueso etmoides. Le da paso a todas las heces nerviosas y él traspasa el nervio craneal número 1, que es el olfatorio. Básicamente es el que ya habíamos mencionado, sobre el que tiene varios orificios o huequitos, en el cual atraviesa el nervio craneal número 1, que es el olfatorio. Y con este último foramen hemos terminado este tema y vamos a entrar a otro tema que se llama los músculos del cráneo. Básicamente son 4 músculos. Es la misma temática, le voy a ir mostrando imágenes para tener un mejor ejemplo visual. El primer músculo es el músculo de la masticación. En básicamente está el nervio craneal número 5, que es el trigémino, pero únicamente se enfoca básicamente en el nervio mandibular. Si bien recuerdan, el trigémino estaba dividido en 3: el mandibular, maxilar y el oftálmico, pero se enfoca más en el nervio mandibular, ya que es el que le da función a 4 músculos de la masticación, que en esto nos enseñaron una clave o un ejemplo para seguir y para aprendernos esto, que es el tematete. El T, que es el temporal, ma por macetero, T, que es el pterigoideo medial, y el otro T es por el pterigoideo lateral. Estos 4 músculos de la masticación tienen sus respectivas funciones para la mandíbula. El primero T, que es el temporal, es el que ayuda a elevar la mandíbula y a retraerla.
eleva y la retrae. Entonces también tiene que ver la apófisis coronoidea, que ya habíamos mencionado antes. Entonces, digamos que el hueso temporal, el músculo temporal, es el que la eleva y la retrae. Después está el ma, que es el macetero. Este músculo básicamente se encarga también de elevar la mandíbula, pero también de protuirla. Y también están los otros que primero es el pterigoideo lateral. En la básicamente la mueve lateralmente para poder masticar básicamente de los lados. La mueve lateralmente y también la protuye. Y la otra T, que es el pterigoideo medial, esta básicamente permite la masticación o la multuración. Bueno, en este tema que vamos a tocar, que son los músculos extraoculares, tengo un esquema para poder entenderlo y explicarlo mejor, ya que en estos ocupan 3 nervios, que son los que había mencionado antes en el primer tema de los huesos, que es el nervio craneal número 3, 4 y 6. El número 3 se le conoce como el oculomotor, el número 4 se le conoce como el troclear o el patético, y el número 6 se le conoce como el abducens. Estas tienen sus respectivos nervios y sus respectivas funciones, y vamos a dividirlo como nos enseñó el maestro. Básicamente tenemos un cuadro, se los voy a mostrar por clasificaciones. El primer cuadro se le conoce como eleva, el segundo cuadro se le conoce como desciende o descender, el tercer cuadro se le conoce como el abduce con A, B, D, U, C, E, el aduce, que es A, D, U, C, E, que es el siguiente cuadro, la rotación medial y la rotación lateral. Vamos a iniciar con el nervio craneal número 3, que es el oculomotor, que el primer punto vamos a mencionar el recto medial. El recto medial se encuentra en el cuadro número 4, que es el aduce, con D, sin la B. Entonces el recto medial aduce este músculo, ya que es su función, que es su única función que tiene en estos músculos. Entonces, básicamente, el primer recto medial se encuentra en el nervio craneal número 3, el oculomotor. ¿Qué quiere decir? Que el oculomotor se enfoca un poco en el ojo. O sea, básicamente vamos a fijarnos mucho en el ojo. Entonces lo aduce. Antes de seguir con mencionando los siguientes puntos, hay que tener las diferencias de abducir con B que aducir. Abducir se refiere a separar algún miembro del plano medial, y aducir se refiere a, digamos, es todo lo contrario, a acercarse. Entonces, si el recto medial se encuentra en el cuadro número 4, que tiene cuyo nombre aduce, entonces digamos que el ojo este nervio va a permitir aducir, o sea, llevarlo a la parte más cercana de la parte media del miembro. Después está el nervio oculomotor, también contiene el otro músculo que se le llama elevador del párpado superior. Básicamente eleva el párpado superior, como su nombre lo indica, no hay más que explicar. Después está el músculo recto superior, que el músculo recto superior eleva el ojo, o sea, es el oculomotor, el nervio craneal número 3, entonces lo eleva, pero también lo aduce, tanto que lo eleva, o sea, lo eleva y lo aduce, como para hacer visco, digamos, o sea, lo aduce. Pero aparte de estas dos funciones, de elevar, aducir,
también se encuentra en el cuadro donde dice rotación medial, que permite la rotación de una manera media. Después está el músculo recto inferior. El músculo recto inferior está en la parte de descender. Entonces, esta permite descender. También se encuentra en otro cuadro que está en el aducir. Básicamente, ya tocamos los temas, los tres partes que solamente aduce. Entonces, el último es el recto inferior, músculo recto inferior, que se encarga de aducir. Y también se encarga de la rotación lateral. Entonces, este se encarga de la rotación lateral y el antiguo, que era el recto superior, se encarga de la rotación medial. Y por último, del nervio craneal número 3 del oculomotor está el oblicuo inferior. El oblicuo inferior se encuentra en el cuadrado número 1, que se encarga de elevar. También en el cuadrado número 3, que se encarga de abducir, ahora sí, alejar de la parte media del miembro. Y por último está en la rotación lateral también. Vamos a tocar el nervio craneal patético o troclear, que es el nervio craneal número 4. En ese exclusivamente se encuentra el oblicuo superior. El oblicuo superior podemos ver que se encuentra en el segundo cuadrado, que se encarga también de descender. Básicamente, como han estado notando, no solamente se encarga un nervio o un recto o un oblicuo, sino que se encargan varios que trabajan en conjunto para poder descender, para poder elevar, para poder rotarlo medialmente, lateralmente, entre otras cosas que ya he mencionado. Y en el nervio craneal número 6, que se le llama abducens, tiene el recto lateral. Que el recto lateral obviamente se encuentra en el cuadrado número 3, que se encarga de abducirlo. Por el nombre, o abducens, este se encarga de abducir todo lo que tenga que ver el ojo. Bueno, hemos concluido con el tema de los músculos del cráneo. Ahora vamos a entrar de lleno con los músculos de la expresión facial, todo lo que son los gestos, los movimientos de nuestra cara. Vamos a hablar sobre eso. Antes de eso les voy a mostrarles cómo es el que el maestro nos enseñó. Un código, una clave para poder entenderlo mejor, ya que digamos consiste de varios nervios, y para no revolvernos o confundirnos nos enseñó esto, que es te sigo, bumacer. Bueno, básicamente la T es por el temporal, nuevamente, sigo por el cigomático, bu por el bucal, ma por el mandibular y ser por el cervical. Como primer punto tenemos al vientre frontal del músculo del temporal, del occipito frontal, perdón. Tenemos esta parte que vamos a hablar sobre su acción y sobre su inervación. La inervación, que es básicamente, es el que le da la función o le permite seguir con su funcionamiento correcto. Eso es básicamente la inervación con esas propias palabras. Es aquel nervio, aquel parte o lo que se le pueda denominar. Es aquel, en este caso es aquel nervio que le da esa función, que permite que funcione bien esa parte del cuerpo. Entonces el vientre frontal del músculo occipito frontal, su acción es únicamente elevar cejas y arrugar la frente. Básicamente es eso. Y su inervación lo inerva el nervio temporal, que es el nervio craneal número, si no me equivoco, número 7. Bueno, después está el músculo depresor. El músculo depresor, su inervación también lo da el nervio temporal, y su acción, en vez de elevarlo, lo desciende las cejas básicamente. Después está el músculo prócer. El músculo prócer también lo inerva el nervio temporal,
pero en este caso su acción es también descender el ángulo de las cejas. Las personas que pueden como que mover las cejas, o lo hago así porque yo no sé moverlas, se encarga básicamente le da función el músculo. Este músculo es el que le da la función de mover las cejas porque se encarga de descender el ángulo de las cejas. Y también arruga la piel que cubre el puente de la nariz. Básicamente es como que cubre el puente. Como otro punto tenemos el músculo orbicular del ojo, que es básicamente lo que está alrededor, que también va a salir imágenes. El músculo orbicular del ojo básicamente lo inerva aquí ya el nervio temporal, pero también lo inerva el nervio cigomático facial. Este ya le da la inervación dos tipos de nervio y su acción es cerrar el párpado. Así como existe un elevador del párpado superior, este lo mantiene cerrado, lo cierra. Después está la porción transversal del músculo nasal. Este básicamente lo inerva el músculo, o sea, el nervio bucal del facial. Ya iniciamos a la parte de la nariz, iniciamos con los nervios bucal, el nervio bucal. Este le da la inervación, pero su acción es comprimir los orificios nasales. Los comprime. Básicamente, esta es su función de la porción transversa del músculo nasal. Después se encuentra el siguiente músculo, que es la porción alar del músculo nasal. Básicamente esta le inerva también el nervio bucal del facial, tanto como el anterior, pero su acción es diferente. Su acción es dilatar las fosas nasales. Una las comprime, las otras las dilata. El otro músculo es el músculo elevador del labio superior. Este se puede confundir un poco con el párpado, pero el otro es párpado. Este es el labio superior. Ya el nervio que le da la inervación es el nervio bucal, pero también lo inerva el nervio cigomático del facial. Estos dos nervios es el que le da la inervación al elevador del labio superior, y lo que hace es elevar el labio superior. Básicamente esa es su función, eleva el labio superior. El otro músculo es el músculo cigomático menor. Bueno, su inervación se lo da por obviedad, por su nombre, el nervio cigomático, pero también el nervio bucal. Y su acción es elevar el labio superior. Es igual que el anterior. Básicamente se trabajan en equipo. Después está el cigomático mayor, que se divide tanto en menor y mayor, que es el que mencioné antes. Su inervación la da también el bucal y el cigomático del facial, solamente que su acción es diferente. Y su acción es elevar el ángulo de la boca. O sea, si uno eleva el labio superior, el que es el cigomático mayor, eleva el ángulo de la boca. Básicamente sonríe. Ese es su función. Después se encuentra el músculo risorio. Su inervación se lo da el nervio bucal del facial, únicamente el nervio bucal del facial, para no confundirnos. Y su acción es tira del ángulo de la boca lateralmente. Básicamente, si uno lo eleva para sonreír, como que lo tira y lo lleva un poquito, o sea, así, digamos. Después está el músculo bucinador. Bueno, este músculo es el que permite básicamente comprimir la mejilla. Básicamente esto. La comprime. Y su inervación lo da ya el nervio bucal del facial. Entonces, básicamente, esta es su única función del bucinador, comprimir la mejilla, y lo sigue dando el nervio bucal del facial. Después está el músculo orbicular de la boca. Ya en su inervación lo da el nervio bucal,
pero también lo va a dar el nervio mandibular. Ya cuando empezamos a hablar de la parte de la boca, en la parte del bucal, obviamente, el mandibular ya se empieza a implementar en esto. Y su acción de este básicamente es comprime y protuye los labios. Comprime y protuye. Básicamente esa es su función. Después está el músculo depresor del ángulo de la boca. Si había un músculo elevador del ángulo de la boca, este es depresor. Básicamente, como su nombre lo indica, su acción es descender el ángulo de la boca. O sea, como que tipo sonreír, pero invertidamente básicamente. Y su inervación lo da el nervio bucal y el nervio mandibular del facial. Después está el músculo depresor del labio inferior. Vamos a empezar ya a hablar de los labios. Y su acción es descender el labio inferior. O sea, básicamente hacerle así. Lo desciende. Y su inervación lo da el nervio bucal y el nervio mandibular del facial. Después está el músculo mentoniano, que su inervación lo da el nervio mandibular del facial, y se centra en elevar y protuir el labio inferior. Básicamente lo eleva y lo protuye. Esa es su acción de este músculo. Después está el músculo platisma, que su inervación lo da el nervio cervical del facial. Como ya habíamos mencionado todos, el nervio cervical es el único que inerva a este músculo platisma. Y su acción es tensar la piel. Este músculo tensa la piel del cuello principalmente. Tensa la piel del cuello y desciende la mandíbula. Tensa y desciende. O sea, lo desciende. Básicamente es su acción de este músculo y es el único que le da inervación al nervio cervical. Ya con este músculo que hemos mencionado hemos terminado con los músculos de la expresión facial. Ahora vamos a darle paso al tema de los músculos de la lengua. Básicamente algunos de estos músculos, sus terminaciones son gloso, porque su inervación en su mayoría lo da el nervio hipogloso, que es el nervio craneal número 12. Como primer músculo tenemos al músculo geniogloso. Su inervación lo da el nervio hipogloso y se encarga, o su acción es de descender y también de protuir la lengua. La desciende básicamente es como que la mantiene en reposo y la protuye, que es como que sacar la lengua. Esa es su acción. Después está el músculo estilogloso. El músculo estilogloso, su inervación también lo da el nervio hipogloso, pero su función básicamente es elevar la lengua. O sea, no es sacarla, es elevarla, pegarla como que en la parte superior y retiene la lengua. Esa es la función de este músculo, el estilogloso. Después está el músculo hiogloso, que también su inervación lo da el nervio hipogloso, pero su acción básicamente es descender la lengua. Es su única función de este músculo. Después está el músculo palatogloso. Básicamente su inervación ya lo da otro nervio, que es el nervio faringe del vago. Básicamente su acción es también, digamos que elevar la lengua, pero también se aproxima a los arcos palateoglosos. Como su nombre indica del músculo, se aproxima a estas partes que reciben el mismo nombre. Después está el músculo longitudinal superior. Su inervación lo da el nervio hipogloso, ya volvemos al nervio hipogloso. Y su acción es básicamente acortar la lengua y también eleva el vértice de la lengua.
¿Qué es el vértice? Digamos que es como que así y lo eleva. Básicamente algunos pueden llegar como que a la punta a tocar la punta de la nariz, básicamente. Después está el músculo longitudinal inferior. Como hay un superior, hay un inferior. En su inervación también lo da el nervio hipogloso. Y su acción es acortar la lengua también, pero este desciende el vértice de la lengua. Uno la eleva y otro la desciende. Para abajo, básicamente. Después está el músculo transverso de la lengua, que también su inervación lo da el nervio hipogloso. Y su acción básicamente es alargar y estrechar la lengua. Básicamente es eso, la alarga y la estrecha. Y por último está el músculo vertical de la lengua. Esta también su inervación lo da el nervio hipogloso y su acción es como que mover lateralmente la lengua, como que así, digámoslo así. Y básicamente mueve, o sea, lateralmente lo mueve en la cara anterior de la lengua. Esa es básicamente su función, mover la cara anterior de la lengua. Y lo da también el nervio hipogloso. Y por último vamos a ver el tema de los huesos de las manos y del hueso más largo de nuestro cuerpo. Vamos a hablar sobre los huesos de las manos primeramente, que se dividen, aquí sale una imagen, que se divide en metacarpios o metacarpianos, se divide también en falanges proximales, falanges mediales y falanges distales. Proximales porque están próximos a un punto cercano, mediales porque están en un punto medio y distales porque están a una larga distancia o están separados. Básicamente es fácil de identificar. Aquí pongo también esta imagen. Básicamente es los metacarpianos son 5, los falanges proximales son 5, los falanges mediales son 4 y los falanges distales son 5. Y por último vamos a mencionar también al hueso húmero. Vamos a mencionar algunas partes y qué lo conforman y cuál es su función. Aquí es una imagen del húmero y básicamente vamos a hablar sobre eso. Como ya les mencioné, vamos a hablar sobre el hueso húmero, que es el hueso más largo que tiene nuestro cuerpo. Este se encuentra en la parte de nuestro brazo y es el que se encarga de unir la articulación del brazo y el codo. Básicamente se articulan o se insertan diversos músculos, como está el bíceps, el braquial y el tríceps o la deltoides, básicamente. Digamos que es el hueso más largo que nosotros los seres humanos tenemos. Y también en este hueso consiste en que se articula con el hueso de la escápula, el cual permite también o influye en los movimientos de los hombros. Pero como ya había mencionado, se articula para poder en el brazo y en el codo. Esos dos se articulan y eso se encarga básicamente el hueso húmero. Pero consta de 3 bordes: borde inferior, borde lateral y borde medial. Básicamente, como ya mencioné, tiene una forma cilíndrica, pero también tiene una forma, digamos, básicamente, ¿cómo podría mencionarlo o explicarlo? Va a aparecer imágenes, pero podría decir que tiene una forma cilíndrica y también tiene una forma prismática triangular, básicamente. Este es el hueso y básicamente es el que permite el movimiento del brazo y del codo porque se articula, se entrelazan, y también con la escápula que también permite los movimientos de los hombros. Aquí hay algunas partes del hueso para poder entenderlo mejor. Y por último, esto sería todo de mi parte. He tratado de explicarlo de la mejor manera posible.
más resumido, creo yo, para poder ir repasando poco a poco y yo interpretarlo con mis propias palabras, básicamente, ya que ese es como que la intención del maestro, que nosotros estudiemos y investiguemos aparte para poder aprender por nosotros mismos. Y este video creo que nos sirve de manera reflexiva para poder aplicar todo lo aprendido, porque de lo que se aprende no se olvida. Obviamente con un poco de estudiar antes, con algunas palabras claves, guiarnos un poco para que tener esa palabra clave y cuando la leamos sepamos de qué estamos hablando. Entonces es cuestión de repasar y de estudiar, y creo que este video, como tanto como para mí y a mis compañeros, nos va a ayudar mucho para saber si de verdad aprendimos, si nos quedó algo de aprendizaje que el maestro nos explicó. Creo que básicamente la forma del maestro que explica y nos da los ejemplos con su propio cuerpo es el que nos ayuda para poder entenderlo mejor, porque hay algunas palabras que o términos que todavía no sabemos, pero eso es el que se encarga del maestro y creo yo que nos está ayudando bastante. Entonces este video sería todo de mi parte. Expliqué la mayoría de los músculos, de todos los temas. Espero haber abarcado los temas y haberlo explicado bien, aunque sea con mis propias palabras, pero que sea entendible hacia las personas que vayan a ver el video. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias.
Eh,
de